La pequeña ciudad de Ñola en 1548 ciertamente no parecía el lugar de nacimiento de uno de los pensadores más innovadores en la historia de la humanidad. Sin embargo, fue en esa tranquila villa italiana donde nació Filippo Bruno, un hombre extraordinariamente adelantado a su época. Incluso de joven, Filippo demostró una mente brillante y una curiosidad insaciable por los misterios del universo. Sus ideas radicales y revolucionarias sobre la naturaleza del cosmos y la relación entre Dios y el hombre eran más propias de un científico moderno que de un monje del siglo XV. Al fusionar conceptos de civilizaciones antiguas con deslumbrantes teorías sobre el futuro, Bruno desarrolló un sistema filosófico que desafiaba las nociones aceptadas de su tiempo. Sus puntos de vista eran más parecidos a la física cuántica y la cosmología contemporánea. Las ideas de Bruno eran demasiado avanzadas para su época, y fue perseguido por sus creencias radicales. Cuando Filippo Bruno tenía 13 años, ingresó a la escuela del monasterio de Santo Domingo. Tomando el nombre de Giordano, se convirtió en sacerdote dominico en 1565, pero 11 años después se vio obligado a huir debido a sus ideas. Bruno tejió en su imagen cósmica diversos sistemas de conocimiento antiguo. Fusionó en su sistema las doctrinas de los antiguos egipcios, griegos, hindúes y persas. Algunos incluso consideran a Bruno un viajero en el tiempo, ya que sus ideas tocaron las del pasado antiguo y el futuro lejano. Por ejemplo, Bruno predijo la teoría de los mundos múltiples de la mecánica cuántica, la teoría de que el universo se divide en muchos mundos posibles a medida que los eventos se desarrollan en el tiempo. También anticipó la idea del átomo, y algo más pequeño aún, una unidad que no es divisible por nada más, la unidad de pensamiento. Hoy en día, la física cuántica sugiere que el pensamiento, el acto de atención humana, es la fuerza que da origen a posibilidades en el mundo de la materia y proponen como una partícula elemental más pequeña, como el puente mental entre el mundo del pensamiento y la creación de la realidad. Mientras Copérnico y Galileo recién estaban empezando a postular un modelo heliocéntrico del universo, el joven Bruno ya abrazaba una cosmología infinita con innumerables sistemas solares. Sus teorías de un cosmos en constante movimiento y expansión, habitado por vida inteligente más allá de la Tierra, eran increíblemente radicales para la época. Bruno y Galileo tienen mucho en común. Ambos eran italianos, ambos abrazaron el heliocentrismo en la década de 1580, aunque Bruno lo enseñaba unos años antes, y ambos eran una molestia para las autoridades de la Inquisición. Bruno no era matemático ni astrónomo, pero sí tuvo la audacia de llevar sus teorías hasta los infinitos márgenes del pensamiento. En 1584, a la edad de 36 años, Bruno habló ante un grupo en Londres. Les dijo que el espacio estaba lleno de un número infinito de sistemas solares y que cada uno tenía un sol central alrededor del cual giraban los planetas. Enseñó que los planetas brillaban gracias a la luz reflejada, pero que los soles eran cuerpos autoluminosos. Incluso habló de las manchas solares, y del movimiento de avance de nuestro propio sistema solar en el espacio. En la filosofía de Bruno, nada estaba quieto, todo estaba en movimiento, desde el átomo más pequeño hasta el sistema estelar más grande. Sorprendentemente, Bruno abrazaba estas creencias en una época en la que la Tierra plana e inmóvil era la única preocupación de un Dios y Padre personal, que ciertamente no tenía otros hijos en ningún otro lugar. El Padre dio a sus hijos el regalo de la tierra, el jardín del Edén, alrededor del cual colocó para su exclusivo placer el sol, la luna y las estrellas. Los europeos estaban lejos de entender que estos puntos de luz fueran universos de sus propios sistemas solares,
quizás habitados por otros seres inteligentes como nosotros. El universo de Bruno era infinito e incluía un número indefinido de mundos, cada uno de los cuales constaba de un sol y varios planetas. En la filosofía de Bruno, la Tierra era un cuerpo pequeño e insignificante en un universo infinito. Hacia el final de su vida, Bruno fue contratado por un italiano llamado Mocenigo para enseñarle ciertas habilidades por las que Bruno era muy conocido, habiendo escrito varios libros sobre el tema, entre ellos El arte de la memoria, Las sombras de ideas y Encantamientos de Circe. Bruno había huido anteriormente de Italia para poder estar lo más lejos posible de las autoridades de la Inquisición, publicando sus libros mientras estaba en Inglaterra, Francia y Alemania. Pero extrañaba su tierra natal, y cuando este hombre lo invitó a regresar a Italia, cayó directamente en la trampa. A Mocenigo se le ocurrió que Bruno podría enseñarle algo más, algo parecido a la brujería. Cuando Bruno negó saber algo sobre tales cosas, Mocenigo se enojó por el dinero que le había pagado a Bruno y lo entregó al tribunal veneciano. Mocenigo acusó a Bruno ante el tribunal de enseñar la existencia de un universo ilimitado lleno de innumerables sistemas solares. Acusó a Bruno de decir que la Tierra no era el centro del universo, sino un planeta que giraba alrededor del Sol. Bruno parece haberse explicado bastante bien a las autoridades estatales de Venecia, que lo retuvieron durante muchos meses y al principio no estaban interesadas en entregarlo al cuerpo de la Inquisición en Roma. El argumento de Bruno parece ser que sus ideas se basaban en el discurso filosófico y, por tanto, deberían protegerse. Argumentó que en todo momento hablaba como filósofo y no como sacerdote. Pero finalmente el Consejo de Venecia, deseando mantener la paz con la Iglesia, les entregó a Bruno. Así comenzó la terrible experiencia de 7 años de prisión de Giordano a manos de la Inquisición romana. Se desconocen los cargos exactos que presentaron las autoridades de la Iglesia Católica contra Bruno, ya que se afirma que los registros se han perdido. Tampoco se sabe por qué lo mantuvieron tanto tiempo en prisión. Era la circunstancia habitual albergar y acosar a un hereje durante no más de un año, la mayoría de las veces desechando los restos de la pobre víctima después de unos pocos meses horribles. Pero por alguna razón desconocida, Giordano Bruno fue torturado e interrogado durante 7 largos años. Bruno se negó a retractarse de sus creencias. El 17 de febrero de 1600, Giordano Bruno fue quemado en la hoguera en el centro de Roma, con un clavo clavado en la lengua, el trato habitual de todos los herejes impenitentes para que no pudieran seguir insultando los sensibles oídos de la Inquisición. Giordano Bruno representó la dignidad del hombre, de libertad, tolerancia, derecho a levantarse en cualquier país y decir lo que piensa, sin tener en cuenta todas las barreras ideológicas. Bruno se atrevió a imaginar muchos mundos nuevos y potenciales, como aquel en el que ahora somos libres de mirar las estrellas y preguntarnos en voz alta si hay vida en ellas.